Ok, ya vamos a continuar en nuestra serie de Primero Samuel. Entonces, si quieren ir en sus Biblias a Primero Samuel, capítulo 12. Capítulo 12. Y quiero empezar con unas preguntas para todos nosotros, de verdad. Bueno, al final de tu vida, ¿qué vas a decir sobre tu vida? En su viejez, ¿qué vas a decir sobre tu vida? ¿Vas a regocijarte sobre tu fidelidad a Dios? ¿Vas a esperar que fueras más obediente a Dios? ¿Vas a esperar que serviste a Dios mejor? ¿Vas a pensar que gastaste tu vida mirando YouTube o Netflix aún más? Probablemente no. Nadie va a llegar al final de su vida pensando que, perdió ver ese programa en Netflix. Quisiera ver esto, pero, oh well. ¿O vas a decir que estás feliz por pasar mucho tiempo en el Facebook, TikTok, Instagram? ¿Vas a decir esto? Probablemente no. Vamos a decir que, espero que trabajaba más y pasaba menos tiempo con mi familia. No. Vamos a decir que, yo leí la Biblia demasiado. Pasaba demasiado tiempo en oración. ¿Vamos a decir esto? Obviamente no. Bueno, al final de nuestra vida todos vamos a confrontar la realidad de cómo usamos nuestra vida. Entonces, hoy día, el pasaje de hoy día va a llamarnos a hacer una pregunta. ¿Qué vas a hacer el testimonio final de tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a ser el testimonio final de tu vida? Otra vez, ¿qué va a ser el testimonio final de tu vida? Bueno, yo sé que el tiempo pasa muy rápido. Creo que parece como ayer yo tenía más pelo, menos barriga. ¿Y ahora qué? Está pasando rápido. Y cada uno de nosotros vamos a llegar al final de nuestra vida. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué va a ser el testimonio final de nuestra vida? Bueno, en cuanto al bosquejo, vamos a ver hoy día dos testimonios y una exhortación final. Estamos en 1 Samuel capítulo 12. Dos testimonios y una exhortación final. Número 1, un testimonio de una vida santa. Número 2, un testimonio de un Dios misericordioso. Y número 3, una exhortación final. Entonces, antes de leer la palabra, vamos a orar. Amado Padre Dios, gracias por tu palabra. Gracias por esta historia de 1 Samuel, que nos enseña mucho sobre ti y sobre nuestra necesidad de ti y de tu Hijo Jesucristo. Entonces, ayúdanos esta mañana a prestar nuestra atención a tu palabra y ayúdanos a aplicar tu palabra. No solo queremos ser oyentes de tu palabra, sino queremos ser hacedores de tu palabra. Entonces, ayúdanos por medio del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, primero vamos a ver un testimonio de una vida santa.
La palabra de Dios dice en 1 Samuel, capítulo 12, versículo 1, dice, Samuel reunió a todos los israelitas y les dijo, he oído atentamente todo lo que me han dicho y les he puesto un rey. Aquí lo tienen ante sus ojos. Yo ya estoy viejo y lleno de canas y convivido entre ustedes desde mi juventud, pero mis hijos viven entre ustedes. Aquí me tienen. Acúsenme de algo ante el Señor y ante su rey. Díganme si acaso he robado el buey o el asno de alguien, o si he hablado mal de alguien. Si le he ofendido, o si alguien me ha sobornado para cometer injusticia a su favor. Hablen y yo haré la restitución. Todos dijeron, nunca no nos has calumniado ni ofendido. Tampoco has robado nada de nadie. Y Samuel respondió, el Señor y su ungido son testigos de que han declarado no haber hallado en mí ninguna falta. Y ellos respondieron, somos testigos de esto. Bueno, en las últimas semanas, en los últimos meses, hemos visto la vida de Samuel desde su nacimiento hasta ahora en su vejez. Y hemos visto que Samuel ha sido un líder fiel bajo el liderazgo de Dios. Ha sido un profeta, un juez fiel a la gente de Israel. Él ha sido un líder fiel, amoroso y paciente con Israel. Y hemos visto que Israel necesita mucha paciencia de Samuel y de Dios. Entonces, el testimonio de Samuel es impecable. Cuando yo leo ese testimonio, yo pienso en mí mismo. ¿Yo podría decir esto sobre mi vida ahora? Probablemente no. Este testimonio es increíble. Pero ¿de dónde viene un testimonio así? ¿Pasa por casualidad? ¿Que un día, Samuel ha sido un buen líder? No. Hemos visto de dónde viene este tipo de testimonio sobre su vida. En 1 Samuel 3, 19 al 21, la palabra dice, Samuel creció y el Señor estaba con él. Y lo respaldaba en todo lo que decía. Y desde Dan hasta Beerseba, el pueblo de Dios supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecerse en Silo, pues allí se manifestaba a Samuel por medio de su palabra. Y ahora Samuel está al fin de su vida. Está haciendo un discurso final a la gente de Israel. Un discurso de despedida. Y podemos ver la razón por la cual Samuel tiene un testimonio así. Porque él andaba con Dios cada día de su vida. Andaba en el Espíritu de Dios y andaba bajo el liderazgo y la obediencia a la palabra de Dios. Su amor por Dios, manejaba su estilo de vida. Y versículo 4 dice que todos dijeron, nunca nos has calumniado ni ofendido, tampoco has robado nada de nadie. No sé si ustedes recuerdan, pero hace unas semanas, quizás unos meses,
encontramos los hijos de Elí. Y ellos utilizaron su poder y su autoridad para defraudar el pueblo de Dios, Israel. Pero en contraste de ellos, ¿qué hace Samuel? Él utilizó su poder, su autoridad para bendecirle a Israel. En esto él era fiel a Dios. Samuel podía pararse ante el pueblo de Dios con un testimonio admirable que dio gloria a Dios. Entonces la pregunta es para nosotros, ¿qué va a ser el testimonio final de nuestra vida? Es fácil ver a alguien como Samuel y pensar que nunca podemos tener un testimonio así. Nunca podemos vivir una vida así. Pero la verdad es que sí, podemos vivir una vida así. Podemos tener un testimonio así como Samuel. Pero esto no pasa de día y de noche. Para tener un testimonio así, tenemos que vivir una vida fiel a Dios. Una vida en que experimentamos el poder y el amor de Dios viene de andar con Dios cada día. Tenemos que cultivar nuestra relación con Dios cada día. Tenemos que andar con Dios y conocerlo mejor cada día. Tenemos que escuchar su voz por medio de la palabra de Dios, así como Samuel. Dice que Dios manifestaba a Samuel por medio de ¿qué? Su palabra. Tenemos que pasar tiempo en hablar con Dios por medio de la oración. Tenemos que pasar tiempo en su presencia, en la comunión con los creyentes, la iglesia, la gente de Dios, para experimentar la plenitud de Dios. Como el pueblo de Dios, somos un pueblo. No somos individuales, no somos individuos. ¿Somos qué? Un pueblo. Y para ser un pueblo tenemos que pasar tiempo juntos en comunión. Porque entre nosotros, Dios dice que entre nosotros mora su espíritu. Somos el templo de Dios. Aquí entre nosotros ahorita es la presencia de Dios. Tenemos que servirle a Él y a otros en amor. Y tenemos que conocer a Jesucristo y andar en su espíritu cada día. Un testimonio como Samuel no viene por grandes obras de vez en cuando. Un testimonio como Samuel, como lo de Samuel, viene de andar con Dios día tras día, día tras día. Sí, vamos a fallar de vez en cuando. Pero si día tras día andamos en el Espíritu, en fe, Dios va a cambiar nuestra vida y va a darnos un testimonio poderoso, así como Samuel. Porque tenemos una promesa de Jesucristo que nunca va a dejarnos y también va a estar con nosotros. ¿Cuánto tiempo? Cada día. Entonces, este testimonio no pasa por unas grandes obras de vez en cuando. Pasa en levantarnos cada mañana, pasar tiempo con nuestro Señor y andar en fe con Jesucristo día tras día. Entonces, primero vemos un testimonio de una vida santa. Y nosotros, ustedes y yo, podemos tener un testimonio así al final de nuestra vida, por medio
del poder de Dios en nuestra vida. Número 2, un testimonio de un Dios misericordioso. Debemos amarlo, debemos servirlo, debemos ser obedientes, hijos obedientes. Su misericordia debe manejarlos a amor por Él. Debe manejarlos a servirle. Nuestro Dios es un Dios misericordioso y en respuesta a esa misericordia debemos amarlo, servirle y obedecerle. Y cuando fallamos, porque cada uno de nosotros, aún diciendo hoy día en adelante, voy a obedecer, voy a amar a mi Dios y voy a servirlo. Vamos a fallar de vez en cuando, ¿verdad? Porque no somos perfectos. Pero cuando fallamos, debemos arrepentirnos, así como Israel. Debemos arreglar nuestra relación con Dios, porque sí, Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. Entonces debemos responder a la misericordia de Dios con amor y un corazón de obedecerlo. Y saben esto es que en toda la Biblia, en qué podemos ver el testimonio misericordioso de Dios más que todo. ¿En qué? En enviar su Hijo Jesucristo por nosotros. Porque ustedes y yo somos pecadores fuera del sacrificio de Jesucristo en nuestro lugar. Entonces, debemos identificarnos con Israel. Que sí, hemos recibido la misericordia, pero todavía pecamos. Pero el testimonio más importante, misericordioso de Dios es enviar a Jesucristo por nosotros para vivir la vida perfecta que no podemos vivir en nuestro lugar. Que Israel en el Antiguo Testamento no podía vivir. Para morir en la cruz, para recibir el castigo que merecemos. Para recibir la justicia de Dios en nuestro lugar. Y para resucitar. ¿Para qué? Para vencer, para derrotar el poder del pecado en nuestra vida. Para darnos vida eterna. Para darnos el Espíritu Santo. Y con ese Espíritu Santo podemos andar en fe con Dios. Podemos reconocer nuestro pecado y arrepentirnos cuando pecamos. Esto es el testimonio misericordioso de Dios en darnos Jesucristo por nosotros, para que podamos conocerlo de una manera íntima. Entonces, segundo, hemos visto un testimonio de un Dios misericordioso a través de la historia de Israel y también en nuestra vida por medio de Jesucristo. Número 3, vemos una exhortación final. Entonces aquí está Samuel parado ante Israel, está dando su discurso de despedida y quiere concluir con una exhortación final. Versículos 16 a 25. Dice: esperen un poco y podrán ver las grandes cosas que el Señor hará entre ustedes. Estamos en el tiempo de la cosecha, cuando no llueve, pero yo clamaré al Señor y Él enviará truenos y lluvias para que vean y comprueban la gran maldad que han cometido a los ojos del Señor, al pedir un rey. Y ese mismo día
Samuel clamó al Señor y el Señor envió truenos y lluvias, y todo el pueblo sintió temor ante el Señor y ante Samuel. Entonces todo el pueblo le dijo a Samuel: ruega al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos, para que no muramos. Reconocemos que a todos los pecados que hemos cometido hemos añadido este otro de pedir que un rey nos gobierne. Entonces, hermanos, voy a pasar por un ratito, porque Samuel clama al Señor para recordarle a Israel sobre su gran poder y terror, el gran poder y terror de Dios. O sea, pecar, aunque Dios sea misericordioso, pecar y estar rebelde es algo serio y grave. Y no es como Dios no toma en cuenta nuestros pecados o los pecados de Israel, ya que Él es misericordioso. Samuel está recordándoles que sí, Dios es misericordioso, pero Dios también es justo. Y Él toma en serio sus pecados y sus rebeliones. Y esta rebelión va a traer la justicia de Dios. Bueno, es como ya que Dios es misericordioso, para nosotros es fácil olvidar que Él también es justo y que merecemos castigo. Por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos, entre comillas, pecados aceptables. Quizás sería mentiras blancas, entre comillas, ¿verdad? Mentiras blancas, el chisme, quizás hacer trampa en un examen, o en nuestro día, hoy en día tenemos un presidente que cometió plagio y bueno, su abogado dice: tranquilo, está bien, no se preocupen. Esa es una mentira blanca. Pero ¿hay mentiras blancas delante de Dios? No hay. ¿Hay pecados aceptables, entre comillas, ante de Dios? No hay. Bueno, muchas veces pensamos que en el momento de hacer esos pecados, ya que no recibimos truenos, ¿verdad? O lluvias o un castigo en el momento, pensamos que, todo está bien. Dios no me preocupa. Dios no está preocupado sobre mis pecados. Pero esto no es la verdad. Para los que viven así, para los que viven sin el temor de Dios y su justicia, ellos van a recibir un castigo que espera. Pero los que son cristianos, los que siguen al Señor, los que aman a Jesucristo, nos arrepentimos de nuestro pecado. Esto no es decir que no pecamos, porque sí, sabemos que pecamos. Y cada uno de nosotros, incluso yo, tenemos nuestros pecados, entre comillas, aceptables que cometimos sin pensar. Pero la verdad es, tenemos que darnos cuenta de nuestros pecados. Debemos ir a Dios y pedirle: Dios, muéstrame mis pecados. Abre mi corazón para que yo pueda vivir una vida santa ante ti. Para que podamos arrepentirnos de estos pecados. Así como Israel ha hecho en ese momento. Eso es la marca de un creyente verdadero, que nos arrepentimos. Confesamos, nos arrepentimos y seguimos adelante en el Señor, sabiendo que somos perdonados por medio de Jesucristo, porque Él tomó nuestro castigo que nos espera. Él lo tomó en la cruz por nosotros. Versículo 20 dice: Samuel respondió al pueblo:
no tengan miedo. Es verdad que ya cometieron esta maldad. Entonces debemos escuchar ahora porque estamos en este puesto, ¿no? Pero a pesar de esto, no se aparten del Señor, sino síganlo y sírvanle de todo corazón. Entonces en ese momento Samuel dijo que, todo está tranquilo, Dios no se preocupa sobre los pecados. No, pero dice, sí, ustedes han pecado, pero no se aparten del Señor, síganlo adelante. No vayan tras los dioses falsos, porque no los servirán de nada, ni podrán salvarlos, porque no son nada. El Señor no desamparará a su pueblo, porque grande es su nombre, y Él los escogió para que fueran su pueblo. Lejos estará de mí pecar contra el Señor, dejando de rogar por ustedes. Al contrario, me comprometo a instruirlos en el camino bueno y recto, con tal que ustedes teman al Señor y en verdad le sirvan de todo corazón. Recuerden todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. Pero si insisten en hacer lo malo, tanto ustedes como su rey perecerán. Entonces Samuel les deja a Israel unas exhortaciones finales. Después de contar el testimonio misericordioso de Dios y el pecado de ellos, Él les deja unas exhortaciones finales. Uno es, no se aparten del Señor. Cada uno de nosotros, cuando pecamos, o sea, cuando estamos luchando con un pecado por un tiempo, podemos llegar agotados, podemos llegar descansados, desanimados, pero Samuel y Israel es el mismo. Pero Samuel les dice que no se aparten del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, como hemos visto en su testimonio misericordioso. Y dice otra exhortación, sino síganlo y sírvanle de parte de su corazón, de la mitad de su corazón. No, de todo corazón. Teman al Señor, en verdad le sirvan de todo corazón. Entonces, hermanos, sí, podemos depender en la misericordia de Dios hacia nosotros porque tenemos a Jesucristo en nuestro lugar. Entonces, ¿qué debe ser nuestra respuesta cuando pecamos? ¿Estar desanimados? No, debe ser seguir adelante con el Señor porque Él es misericordioso y debemos servirle de todo corazón. También dice, no vayan tras los dioses falsos, porque no les servirán de nada ni podrán salvarlos, porque no son nada. Bueno, todos nosotros tenemos tentaciones en nuestra vida de seguir falsos dioses. En Israel eran ídolos, ¿verdad? Y sí, tenemos ídolos hoy en día, pero para la mayoría, quizás todos de nosotros aquí ahora, los falsos dioses son las cosas en nuestra vida que nos mentieran. Decir que voy a llenarte con gozo, que voy a hacerte feliz. Puede ser cualquier cosa, puede ser el trabajo, puede ser, pornografía, puede ser alcohol o drogas o estos cuadros, ¿no? Que estamos en la cola, estoy aburrido, entonces, ¿qué va a llenarme con felicidad ahora? Mark Zuckerberg
o quizás Twitter, ¿no? Pero utilizar las redes sociales o mirar Netflix no es algo malo en sí, ¿verdad? Pero puede ser un falso Dios cuando creemos que va a llenarnos con gozo, felicidad. Pero no vayan tras los dioses falsos. ¿Por qué? Porque Samuel dice que no pueden salvarnos. Debemos seguir adelante en el Señor. Y dice, recuerden todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. Eso es otra exhortación para nosotros. Cuando cuando caemos en pecado, cuando fallamos en nuestra vida, cuando fracasamos, ¿qué debemos hacer? Recordar lo que Él, o sea, Dios ha hecho en favor de nosotros. También dice en versículo 22, el Señor no desamparará a su pueblo porque grande es su nombre y Él los escogió para fueran su pueblo. Esto es un ánimo por nosotros, que Dios nunca va a dejarnos. Siempre va a estar con nosotros, estar listo para perdonarlos. Y Él cierra esta exhortación final con una advertencia. Dice, pero si insisten en hacer lo malo, tanto ustedes como su rey perecerán. Entonces Samuel sabe, ya que está viejo, y su vida y su ministerio en Israel van a terminar muy pronto. Y como resultado les da una exhortación final. Esa exhortación es dado por una persona que ha vivido una vida perfecta, no perfecta, pero ha vivido una perfecta santa y recta. Y conoció a Dios de una manera íntima y ha andado con Dios toda su vida. Entonces, como Israel, nosotros también debemos prestar nuestra atención a la exhortación. Entonces, para concluir, hoy día hemos estudiado el discurso final de un hombre de Dios. Un hombre que conocía profundamente a Dios. Un hombre que andaba fielmente con Dios desde su juventud. Un hombre que servía a Dios fielmente con todo su corazón. Y su testimonio es un ejemplo para nosotros. No solo esto, Samuel nos recuerda que el testimonio de Dios es un testimonio misericordioso hacia su pueblo como nosotros. Samuel nos deja con unas exhortaciones finales. Samuel no era perfecto. No era perfecto. Él era pecador como nosotros. Pero llegó al fin de su vida sin vergüenza y sin remordimientos, ya que conocía y amaba y servía a Dios con todo su corazón. A la luz de esto, todos nosotros debemos hacer un balance de nuestra vida. Debemos preguntarnos, ¿qué va a ser mi testimonio al final de mi vida? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida para llegar al final como Samuel? ¿Qué tengo que confesar hoy día a Dios? ¿Y de qué tengo que arrepentirme hoy día para andar con Dios más fielmente? Bueno, hermanos, hay buenas noticias. Dios está listo de perdonarnos de nuestro pecado a través de Jesucristo. La Biblia dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva.
buenas noticias. Eso es la verdad para nosotros por medio de Jesucristo. Entonces debemos ir a nuestro Señor cada día. Debemos andar con Él cada día. Andar en el Espíritu Santo que nos da por medio de Jesucristo. Y cuando fallemos, debemos volver a Él. Si lo hagas, al final de tu vida vas a tener un testimonio poderoso y vas a escuchar esas palabras bonitas del Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entre el gozo de tu Señor. Oramos, hermanos. Amado Padre Dios, gracias por este ejemplo de Samuel de una vida santa. Pero más que esto, gracias por el ejemplo de Jesucristo, de una vida perfecta en nuestro lugar. Gracias por tu testimonio misericordioso a lo largo de la historia de Israel y a lo largo de nuestra historia personal. Gracias que este testimonio misericordioso es cumplido en Jesucristo en nuestro lugar. Gracias que por medio de Jesucristo podamos tener una relación contigo y podamos andar en el poder del Espíritu Santo. Amado Padre, queremos llegar al final de nuestra vida como hijos fieles, con un testimonio poderoso. Queremos escuchar las palabras de ti, de entrar el gozo, que es el gozo tuyo, en estar contigo para siempre. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.